Podéis abrir en Génesis 16, Génesis capítulo 16, desde el versículo 1. Génesis 16, versículo 1. Y dice así el texto: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta será sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que me ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Este es el texto, el contexto de la parte en la que vamos a estar meditando hoy. Y habían pasado unos 10 años desde que Abraham habitaba en la tierra de Canaán. Y más tiempo aún desde que Dios le hizo la promesa por primera vez. Y quiero que recordemos la promesa. Está en Génesis 12, desde el principio, y dice así el texto: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que hace 10 años atrás Dios le había dado a Abraham. Sarai estaba desesperada al ver pasar todo este tiempo, al ver pasar los años, y no veía esta promesa cumplida. Además, algo a tener en cuenta es que era algo muy humillante para una mujer casada el no poder tener hijos. Así que, fruto de la incredulidad, de no confiar en la promesa de Dios, decidió hacer las cosas a su manera y le propuso a Abraham algo que en aquellos días y en aquella cultura era algo normalizado, algo normal. Y le propuso a Abraham darle una sierva suya, en este caso Agar, ¿verdad?, para que ella pudiera darles un heredero. Esa es la costumbre de aquel entonces. Ese hijo nacido de la sierva se consideraba hijo de la esposa. Sin embargo, sabemos, creo que lo sabemos todos aquí, que esta práctica se consideraba pecaminosa, era pecado ante Dios. No entraba dentro de lo que era el marco de la voluntad, de la relación que Dios había establecido en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Abraham, uno de los héroes de la fe, ¿verdad?, se deslizó y atendió el ruego de Sarai, y ambos cometieron así este pecado, que a su vez, por supuesto, traería los inevitables problemas que siempre arrastra el pecado.
y que de una forma u otra siempre van a salir a flote. Sarai entonces dio a su sierva Agar por mujer a Abraham su marido. Agar queda embarazada y al darse cuenta de ello comenzó, por desgracia, a mirar, como nos dice la palabra, con desprecio a Sarai. Sarai, incapaz de soportar esta situación, acudió a Abraham para tomar cartas en el asunto, pero Abraham, ¿qué hizo Abraham? Desprendiéndose de su responsabilidad, le dijo: bueno, esto te lo dejo a ti en tus manos, Sarai, para que hagas lo que bien te parezca con ella. Y nos dice el texto que, como Sarai le afligía, Agar entonces huyó de su presencia. Es en el transcurso de aquella huida cuando el ángel de Jehová, que es Jesús, es lo que se llama como una teofanía, el Jesús, el Señor mismo, antes de venir en carne a la tierra. Entonces, es en el transcurso de esta huida cuando el ángel de Jehová, Jesús, le salió al encuentro, y es acerca de este encuentro de Agar con el ángel de Jehová, con el Señor, sobre el que trataremos esta mañana. Como el texto nos dice, Agar era sierva de Sarai, era sierva de Sarai. Posiblemente una de las siervas que el faraón dio a Abraham cuando éste estuvo en Egipto. No sé si lo recordáis. Estuvo allí a causa del hambre que hubo aquel entonces en la tierra. Se puede poner aquí si queréis, en Génesis 12, versículo 14 al 16. Y allí fue donde, no hace falta leerlo, es simplemente para recordarlo, y allí fue donde a Abraham se le ocurrió decir por primera vez a Sarai que se hiciera pasar por su hermana. ¿Lo recordáis? Creo que en cualquier caso, y mire por donde se mire, fue un regalo de Dios para Agar, el poder venir a formar parte de la familia de Abraham. Aunque fuese en la condición en la que ella estaba, aunque fuese en la condición de sierva, hasta entonces ella vivía en el entorno de una cultura pagana. Ella era egipcia, ciudadana de un país que era idólatra, rodeada de personas sin esperanza, que adoraban a falsos dioses, dioses muertos que no ven, no oyen, no escuchan, no responden. Y en cambio ahora, con Abraham, comenzaba una nueva etapa en su vida, en un entorno de una cultura totalmente diferente, opuesta, totalmente opuesta. En el seno de la familia de Abraham, que era representante, todo lo contrario, de un pueblo que era llamado a ser santo, lleno de esperanza, un pueblo llamado a adorar al único y Dios verdadero, un Dios que sí que oye, que sí que ve y que sí que escucha y que sí responde. Amén. El caso es que pasó el tiempo y al final llegó ese día en el que, como hemos visto, por causa del pecado de Abraham, Sarai y Agar, la relación de ama y sierva llegó al punto de ser absolutamente insana y tóxica. Nos dice la palabra que Sarai la afligía. Sarai la afligía, nos dice la palabra. Ella estaba abusando de su autoridad sobre Agar. Y para que nos hagamos una mejor idea de lo maltratada que estaba siendo Agar, porque yo creo que es interesante meditar un poquito, reflexionar, que no es algo ligero este sufrimiento que estaba pasando o este trato que se le estaba dando, ¿no? Para que nos hagamos una mejor idea, como digo, de lo maltratada que estaba siendo Agar, es interesante observar lo que dijo Dios a Abraham en otro momento, en Génesis 15:13, que dice: ten por cierto que tu descendencia, Dios le dice a Abraham, morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida. 400 años. Es curioso que esta palabra, la palabra original que se traduce como oprimida, es la misma que se traduce en este texto como afligida. Es decir, se puede decir que la aflicción de los esclavos israelitas en Egipto, que no fue poca, la esclavitud de los israelitas en Egipto durante años, podría ser comparable con la aflicción que estaba pasando Agar en estos momentos. Esto quiere decir que esta mujer Agar no lo estaba pasando un poquito mal. Agar lo estaba pasando muy pero que muy mal. Estaba siendo menospreciada, humillada de gran manera, y entonces vemos lo que hemos visto. Ella decide: yo me voy.
y huyó. Así que ahí tenemos a Agar. La visualizamos y está embarazada y está sola. Además, estaba involucrada en una huida ilegal, que según las leyes de aquella época, si nos fijamos bien, podría haber sido castigada severamente, incluso con la muerte. Incluso con la muerte podría haber sido castigada. Recordemos que no estamos en el siglo XXI. ¿Y qué decir de los terribles peligros y dificultades en el camino? La vemos junto a un pozo, una fuente de agua, un manantial, dicen las versiones de la Biblia, que estaba en el camino de Sur, el cual pasa por el desierto de Sur, nos dice el texto. Y por una parte es interesante ver que la Biblia hace referencia a este desierto, donde el pueblo de Israel anduvo 3 días sin hallar agua, es decir, corriendo riesgo de morir. Lo vemos en Éxodo 15. También lo vemos en Deuteronomio 8, versículo 15, dice que Dios hizo caminar a Israel por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Así que esto lo está registrado en la palabra, este desierto, así que tiene toda la pinta de que este desierto por el que Agar estaba caminando tenía sus serios peligros y dificultades. Y por otra parte, además de ello, para darle un poco más peso a entender dónde estaba Agar, cuál era el trasfondo del contexto, por otra parte, la tradición nos cuenta acerca de este pozo, que estaba al lado del camino de las caravanas, en medio de Sur. Un desierto, dice, arenoso, al oeste de Arabia Pétrea, de una extensión de 241 kilómetros entre Palestina y Egipto. Y fijaros qué interesante, porque esto quiere decir que lo más seguro, y es también en lo que prácticamente la totalidad de los comentaristas están de acuerdo, o de los que por lo menos he podido ver, es que Agar estaba volviendo a su país de origen. Agar se estaba dirigiendo a Egipto, estaba viendo a Egipto. Estaba alejándose de la tierra que Dios prometió a Abraham, la tierra de Canaán, una tierra que era una herencia, un lugar de reposo y bendición para la descendencia de Abraham, aunque todavía era una herencia temporal. Se puede decir que era un tipo y un compromiso de las bendiciones espirituales que los creyentes o que el creyente obtiene y disfruta del Señor, de Jesús, y por Él y del reposo final que aún queda para el pueblo de Dios en el cielo. Agar entonces, por causa de su pecado y de hacer las cosas a su manera, pues yo lo hago a mi manera, se encontraba ahora en una situación peligrosa. Y no solo eso, sino también caminando en una dirección peligrosa, hacia Egipto, el lugar donde el pueblo de Israel pasaría en un futuro 400 años en esclavitud antes de que Dios los sacase de allí con mano poderosa, como nos dice la palabra. Un lugar que se puede decir que representa la esclavitud del pecado, lo contrario que Canaán. Aunque pensemos que somos libres, representa la esclavitud del pecado, un lugar en el que hacemos nuestra voluntad, donde satisfacemos nuestros deseos, nuestros apetitos carnales, que son contrarios a la voluntad de Dios. Un lugar, por cierto, que solo trae destrucción espiritual, y promete no un reposo final, como la tierra de Canaán, no, era representación, no promete un reposo final, sino un continuo tormento final. Y aquí yo creo que hay una aplicación, y es que Agar podemos ver que es la viva imagen de la situación del hombre que se encuentra, es la viva imagen de la situación en la que el hombre se encuentra mientras está dando la espalda a Dios y huye de Dios. El Señor declara en su palabra que el hombre que anda en su pecado se encuentra en una situación tremendamente peligrosa. Se encuentra en medio de tinieblas, tiene la vista nublada, es incapaz de ver la dirección que está tomando, no es capaz de verla. No se da cuenta, no es consciente de que anda en un camino, eso sí, encantador y espacioso.
pero que tiene un nombre bien grande, que no es capaz de verlo, que es el camino de pecado. Y menos aún de que este camino tendrá un único lugar de destino, que es el infierno, como nos declara la palabra, del cual nadie podrá salir ni volver atrás, y donde el estado de muerte eterna que sufrirán aquellos que terminen allí será, por cierto, irreversible. Es decir, sin posibilidad de cambio alguno. Pero si observamos bien este versículo, también nos dice una cosa más. Nos dice que Agar estaba junto a una fuente de agua en el desierto, junto a un pozo. Y la pregunta es, ¿qué hacía Agar junto a un pozo? Pues yo creo que a mí la respuesta me parecía evidente. Es sencillamente tratar de beber agua y refrescarse, ¿no? Podemos imaginar la necesidad que estaba teniendo de saciar su sed. Sin embargo, este agua simplemente le saciaría por un tiempo. Tarde o temprano tendría que volver a beber más agua, a buscar otro pozo. Ya que los deseos físicos nuestros requieren satisfacciones repetitivas, requieren que repitamos y nunca nos satisfacen completamente. Y aquí podemos ver otra imagen de la situación en la que el hombre se encuentra, mientras que huye y da la espalda a Dios. En su camino a Egipto, y en el mismo Egipto, tendrá la necesidad de ir de pozo en pozo, de fuente en fuente, ya que necesita llenar esa insatisfacción que hay aquí dentro. Buscará saciarse en innumerables quehaceres. Eso hacía yo cuando no conocía al Señor también. En incontables actividades, en millones y millones de cosas que sus deseos carnales, este mundo y su príncipe Satanás le ofrecen. Y pensaba esto, sin embargo, cuando las luces de ese parque de atracciones se apaguen, cuando el sonido de la música se detenga, volverá a tener sed. Beberá y beberá. Pensará, pero solo por un momento, que ha sido liberado de la profunda insatisfacción que está experimentando en su vida. Pero la insatisfacción volverá. Y seguirá en ese mismo círculo vicioso, ese bucle, esa pescadilla que se muerde la cola, mientras continúe en el camino espacioso del que el Señor habló, ese camino bien espacioso en el que nos dice Mateo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Hemos podido ver entonces la situación en la que Agar se encontraba y hemos tratado así de dejar claro lo que el Evangelio dice respecto a la situación en la que el hombre se encuentra, entre tanto que da la espalda y huye de Dios, perdido en su pecado, insatisfecho y buscando llenar esa insatisfacción en cosas vanas. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Pero damos gracias a Dios que su mensaje para el hombre no termina aquí, ¿verdad? La historia de Agar continúa. Y esto nos lleva al siguiente punto, que trata sobre cómo el Señor sale al encuentro, cómo el Señor sale al encuentro de Agar. Lo primero que podemos ver en este punto, lo leemos en el principio del versículo 7, como se está leyendo, y la halló el ángel de Jehová, en el versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová. Y aquí fíjate, porque ya de primeras hay algo que a mí me parece maravilloso. Y es que dice que el Señor la halló. ¿Quién halló a quién? ¿Quién halló a quién? ¿Fue Agar quien halló al Señor? Fue el Señor quien halló a Agar. Y esto siempre será así. Es Dios quien siempre toma la iniciativa respecto a su relación con el hombre. Dios siempre toma la iniciativa respecto a su relación con el hombre. Agar
huía en su pecado, como hemos visto, Agar huía en su pecado, perdida, y el Señor la halló. Y esto nos recuerda dos cosas. Por una, que el hombre no tiene la iniciativa de buscar a Dios. El hombre no tiene la iniciativa de buscar a Dios. Pero escuchando esta afirmación, también pensaba, alguien podría objetar, podría decir, yo sí que tuve la iniciativa de buscar a Dios. Habrá quien pueda pensar así. Sin embargo, el testimonio de la palabra, yo creo que es claro, lo tengo claro de que es así, y es que la idea de comenzar a buscar a Dios solo puede venir de Dios. Solo Dios puede producir esto. Quisiera citar 3 textos de una forma ligera en la que la Biblia defiende esto que estamos afirmando. El primero, no hace falta que busquéis, si da tiempo a ponerlo ahí, genial. El primero está en la carta de Romanos, y Pablo está citando al salmista David. En Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ningún hombre tiene la iniciativa de buscar a Dios. El segundo lo tenemos también en la carta de Pablo, que escribe a los Filipenses 2:13, y dice así: porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, solamente Dios puede producir en el hombre la idea de comenzar a buscarle. Y para dejarlo más claro aún, el tercer texto lo encontramos en Juan 6:44, y son palabras de Jesús. Y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto respecto al primer punto, de esto, el hombre que no tiene la iniciativa de buscar a Dios. Y el segundo es que Dios es quien siempre sale al encuentro del hombre. Este punto que hemos hablado lleva de la mano al siguiente. Dios es quien siempre sale al encuentro del hombre. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia, pero quiero mencionar 2, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Uno lo podemos ver en Génesis 3, al principio de todo, cuando Satanás tentó a la mujer y al hombre, y ellos se rebelaron contra Dios. Y nos dice el texto ahí, si recordáis bien: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí lo tenemos. Al igual que Agar, ahí estaban Adán y Eva escondiéndose, se podría decir que huyendo de Dios. Y vemos que una vez más, ¿quién sale al encuentro de quién? Dios sale al encuentro del hombre. Y de la mujer, pues ahí se frente. El otro ejemplo lo vemos en la vida del apóstol Pablo. Aunque en su caso él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, allí lo tenemos, asolando la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres, mujeres, entregándolos a la cárcel. Pero nos dice la palabra lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los que seguían al Señor, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Así que, en este texto, una vez más, ahí lo tenemos, Pablo, en esta ocasión, persiguiendo a la iglesia, haciéndola sufrir, atemorizándola, pero más que eso, una vez más, dando la espalda a Dios, en su ignorancia. Él lo hacía con celo de Dios,
pero era en ignorancia lo que estaba haciendo, dando la espalda a Dios, y en ello estaba cuando de camino a Damasco, de pronto, ¿quién salió a su encuentro? Es el Señor quien sale al encuentro de Pablo. Y me parecía maravilloso ver cómo Dios viene a nuestro encuentro. No solo cuando estamos tratando de estar en el lugar que Él quiere, no solo cuando estamos allí donde Él quiere, sino también, y esto me parece admirable, cuando estamos tan descuidados e inconscientes de Él. Y sin embargo, estando en esta condición, nos visita, nos considera, mostrando de esta manera su gran misericordia y su gran amor. Gracias, Señor. Siguiendo entonces el orden de acontecimientos que se dan en este encuentro, observamos que el Señor se dirigió a Agar con una pregunta y le dijo en el versículo 8: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Con qué fin le hizo el Señor esta pregunta? Esta pregunta se la hizo para convencer a Agar de su pecado y con el deseo de que esto la llevase al arrepentimiento, a que cambiase de actitud hacia Dios y a la salvación. El Señor le hizo esta pregunta para apuntar a su conciencia. Era como si el Señor le estuviese preguntando a Agar: Agar, ¿qué es lo que te ha traído a este lugar? ¿Qué es lo que te ha traído a este lugar? ¿Qué ha pasado para que hayas acabado tan lejos de tu Señora? ¿Qué estás haciendo tan lejos de Sarai? Y esta es una pregunta que también nos conviene a todos nosotros hacérnosla. Pienso que puede ser muy útil para identificar si nos encontramos o no nos encontramos en una situación peligrosa para nuestra vida. En el caso de Agar, el huir y dejar pendiente por resolver su situación con Sarai, dando así la espalda a la voluntad de Dios, le trajo a esta peligrosa situación. Y nosotros también debemos hacernos, pienso, que estas preguntas. ¿Estoy viviendo de alguna situación con la que yo sé que debo lidiar? ¿Estoy viviendo de alguna situación con la que yo sé que debo lidiar? ¿Tengo asuntos en mi vida sin resolver? Al igual que Agar, concretamente en este aspecto, al igual que Agar, no quiero perdonar ni pedir perdón. Si estoy así, si estamos así, si estoy así, pues la verdad es que tengo serios problemas delante de Dios y los tengo que afrontar. Puedo decir, al igual que Pablo, ante la defensa de Félix, que procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Agar, gracias a Dios, fue sincera. Y no puedo decir esto último. Dios la convenció de su pecado. Y ella lo confesó. Agar le reconoció al Señor su pecado. Y respondió a su pregunta. Y le dijo: huyo de delante de Sarai, mi señora. Se lo dijo: huyo de delante del Señor. De delante de Sarai, mi señora. Pero podría haberse endurecido y quererse afirmar en su pensamiento, diciendo que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Y que de hecho se dirigía a un mejor lugar, pero nada más lejos de la realidad. Ya que es imposible que estemos yendo en una buena dirección cuando somos conscientes de que detrás nuestro hemos dejado asuntos que Dios quiere que resolvamos. Muchos, hago un inciso, habrá cosas que igual ignoramos. Espero que se entienda, entiendo que son cosas que sabemos que están ahí y que tenemos que afrontarlas. Es imposible que estemos yendo en una buena dirección, repito, cuando somos conscientes de que detrás nuestro hemos dejado asuntos que Dios quiere que resolvamos. Y continuaremos, sin duda alguna, encontrándonos en terreno peligroso. Así que hemos hablado entonces de cómo el Señor sale al encuentro de Agar,
y hemos visto de esta forma que es Dios quien siempre sale al encuentro del hombre y que lo hace para convencerle de su pecado y con el ferviente deseo que Dios tiene de que esto nos lleve al arrepentimiento y a la salvación. Agar, gracias a Dios, tuvo convicción de pecado y confesó. Y quiero que veamos ahora, en último lugar, lo que el Señor le respondió a Agar después de su confesión. En el versículo 9, le dijo al ángel de Jehová: Agar, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y uno puede pensar, pero vamos a ver, ¿cómo le dice el Señor que vuelva y se ponga sumisa bajo la mano de Sarai? ¿No ve cómo la ha estado tratando? ¿No ve cómo la han estado humillando? ¿No ve cómo la han menospreciado? Y sí, lo cierto es que le han tratado como un objeto de ¿qué? De usar y tirar. Sin embargo, recordemos que también Agar había tenido un mal comportamiento, mirando a Sarai con desprecio, nos dice la palabra. Así que entonces el Señor le dijo a Agar que hiciera lo que ella ya sabía que tenía que hacer, es decir, volverse a Sarai, a su señora, y ponerse sumisa bajo su mano. Ese era el lugar en el que tenía que estar. El Señor le estaba diciendo a Agar: Agar, vuelve al lugar en el que yo te he puesto. Ten humildad por lo que has hecho mal. Pide perdón y decide de aquí en adelante comportarte mejor. O dicho en pocas palabras, Agar, arrepiéntete y haz mi voluntad. Y una vez más alguien podría pensar, ¿qué situación más desagradable para Agar? Eso de pedirle que vuelva y se ponga sumisa bajo la mano de Sarai es una auténtica humillación. Y sí, cuando pensamos así tenemos razón. La verdad que es un trago difícil de beber. Sin embargo, si Agar quería volver a estar en el buen camino, tenía que obedecer al Señor. Y la aplicación que encontraba aquí es que quien ha dejado su lugar y su deber, quien ha dejado su lugar y su deber cuando es convencido de su pecado, debe tomar determinación de regresar, y no solo regresar, sino también restaurar. Y esto, por muy humillante, por muy doloroso que sea. No sabemos el final de la vida de Agar, pero sí que sabemos de este momento en su vida que Agar no solo confesó su pecado, sino que también se arrepintió, ya que volvió y se sujetó así a la voluntad del Señor. Vemos también que junto con este mandato de arrepentirse, el Señor le dio a Agar además, y esto es precioso, le dio una promesa de bendición. Le dijo en el versículo siguiente, 10, le dijo también el Señor, el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. El Señor le estaba diciendo a Agar, en otras palabras: arrepiéntete, Agar, haz mi voluntad, y entonces yo te bendeciré. Entonces yo te bendeciré. Arrepiéntete y vuelve en dirección a la tierra de Canaán. Allí lo que tendrás es una herencia, un lugar de reposo, un lugar de bendición. Y de igual manera, Dios también promete esto a nosotros, nos promete esto, promete esto al hombre. Y esta bendición la obtendrá y disfrutará el hombre. Esta bendición solo la obtendrá y disfrutará solamente en Cristo. Solamente en Cristo y por Cristo. Dios, pues, está deseando rescatar al hombre de los desiertos en los que se encuentra. Quiere sacarlo de los pozos en los que solo hay agua, que nunca termina de saciar, y desea que venga a la tierra de Canaán. Desea que venga a su tierra, desea que venga a la tierra de Canaán y disfrute, como dice la palabra, de la leche y miel en abundancia. Desea verle venir a Cristo para que obtenga y disfrute así de las bendiciones espirituales que solamente se encuentran en Él. Y por eso el Señor sale una y otra vez al encuentro del hombre y le dice: arrepiéntete de tus pecados, sujétate a mi voluntad y entonces te bendeciré. Amén. Vemos este deseo de Dios para con el hombre de etapa a etapa de la Biblia. Desde que la mujer y el hombre pecaron en el Edén,
Pero para terminar voy a mencionar unos ejemplos que podemos ver en los evangelios. Son 3. Lo vemos en el nacimiento de nuestro Señor, en el pesebre de un estado, en el pesebre, de un establo. Y mientras una multitud, dice la palabra de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios anunciando paz y buena voluntad para con los hombres. Lo vemos también en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, precisamente en un pozo. Jesús diciéndole: mira, bebe cuanto quieras del agua de este pozo, pero volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo deseo darte, no tendrás sed jamás. Jamás tendrás sed. Solo en mí se encuentra el agua viva, solo en mí encontrarás satisfacción plena y gozo sobreabundante. Gozo sobreabundante. Y el último ejemplo lo podemos ver en Juan. Esta vez el Señor está alzando su voz, en otras versiones dice que exclamando en altavoz. Sería algo así como que diría: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y esto lo diría guiando: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Gritando el Señor esto. A modo de conclusión, reflexionando en este encuentro del Señor con Agar, nos debería quedar una imagen de un Dios que es compasivo, pero en gran manera, lleno de amor, lleno de misericordia. Fue cuando el Señor terminó de hablarle a Agar que ella le llamó de la siguiente forma: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también al que me ve. En otra versión dice así: tú eres un Dios que ve, porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de ver a Dios? Dios vio a Agar, la consideró, y dice un comentario acerca de esto: Agar fue valorada, tenida en cuenta y respetada como individuo que lleva la imagen de su creador. Agar nunca había sido vista realmente por otra persona. Abraham y Sarai la vieron como una incubadora para el niño prometido. Pero Dios la vio, la escuchó, la conocía. Él entendió su historia y abordó directamente sus mayores temores al satisfacer sus necesidades y darle un futuro lleno de esperanza. Dios vio la aflicción de Agar y Dios ve la aflicción del hombre. Quiero concluir el mensaje resumiendo lo que hemos hablado. En primer lugar, hemos recordado lo que el Evangelio dice: el hombre que da la espalda y huye de Dios. Está perdido en su pecado y, por tanto, en una situación peligrosa, a un paso del infierno. Se siente insatisfecho y busca llenar esa insatisfacción en cosas vanas. En segundo lugar, con esta historia podemos ver que es Dios quien siempre sale al encuentro del hombre y no al revés. Lo hace para convencerle de su pecado y con el deseo de que esto le lleve al arrepentimiento y a la salvación. Y en tercer lugar, y último, hemos afirmado que Dios manda al hombre. Y Dios en su palabra lo dice así: Dios manda al hombre que se arrepienta de su pecado y se esfuerce en restaurar el daño hecho. Y que cuando el hombre es convencido por Dios de su pecado y se arrepiente, viene a estar bajo el abrigo y la bendición del Señor y puede obtener y disfrutar así de las bendiciones espirituales que solo se encuentran en el Señor. Amén. Que es nuestra, como dice su nombre, Señor, nuestra autoridad suprema y nuestro Salvador. Entonces, ¿persistiremos en caminar en dirección a Egipto? ¿O nos vamos a arrepentir? ¿O nos arrepentiremos y pondremos rumbo a la tierra de Canaán? ¿Queremos beber del agua de Egipto o queremos beber del agua viva de Canaán? ¿Continuaremos quietos, aún sabiendo que nos espera un infierno, si esta es nuestra condición? ¿O inquietos por fin, doblaremos rodillas ante nuestro Señor? Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es un espejo para nuestra alma, Señor. Señor, que
qué cosa tan tremenda es ver, Señor, por una parte la condición tan... Qué triste es ver la condición tan horrible en la que nos encontramos, Señor, cuando no te teníamos, Señor. Señor, en qué situación tan horrible, Señor, a un paso de una eternidad sin ti, Señor. Señor, totalmente inconscientes, con la vista tan nublada, Señor, andando por un camino que parece encantador, Señor, pero el fin es destrucción, Señor. Señor, pero qué maravilloso que tú saliste al encuentro, Señor. Señor, no éramos mejores que nadie, Señor, no. Señor, éramos, Señor, incluso lo vil y lo menospreciado de este mundo, Señor. Señor, éramos tan ridículos, Señor, pero tú saliste a nuestro encuentro, Señor, y gracias, Señor, porque por tomar esa iniciativa, por ser tú quien viene, Señor, y nos visitas, Señor. Y gracias porque, Señor, nos diste el don de la fe, Señor. Señor, qué cosa tan horrible pensar que nos hubiésemos endurecido, Señor. Señor, y gracias que los que somos hijos tuyos podemos decir hoy, Señor, que estamos en un camino, Señor, que nos lleva a la eternidad junto a ti, Señor. Y pronto veremos tu rostro, Señor. Amén. Pronto estaremos contigo, Señor. Señor, y yo te pido, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor, en nuestro entorno, Señor. Señor, en nuestras familias, Señor, aún en aquellos que van cada domingo a la iglesia, Señor, pero no han entendido tu evangelio, Señor, no han experimentado ese gozo, Señor, es sobreabundante, esa paz que viene de ti, Señor. Señor, salva tú en medio nuestro, Señor. Señor, en los que vienen a la iglesia y escuchan tu palabra, Señor, a nuestros familiares que también han escuchado tu palabra, Señor, y no te conocen. Señor, trae salvación, Señor. Amén. Señor, que reflejemos tu imagen. Padre, ayúdanos a reflejar tu imagen, Señor. Gracias por este ejemplo que vemos en Adán, Señor, del milagro tan maravilloso que tú quieres hacer en la vida de cada hombre y cada mujer en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por la gran salvación que tú nos ofreces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.